Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Ivana, bienvenida a Caronte. Muchas gracias, Silvia. Bueno, te voy a pedir como a todos los invitados e invitadas que te presentes como tú consideres. Vale, muy bien. Pues yo soy médico, neurólogo, trabajo actualmente en un servicio de neurología, fundamentalmente mi tarea es asistencial, casi toda asistencial, también docente, en hospitalización y una parte en consultas externas. Tengo un especial interés y formación en cuidados paliativos y también en bioética. Perfecto, pues muy bienvenida, primera neuróloga del programa. Y creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué le lleva a una neuróloga a acercarse al mundo de los cuidados paliativos? No solo acercarse, sino que esto ha sido bastante modesta al decir que tiene formación, es máster en cuidados paliativos, igual que lo soy yo. Así que, ¿qué le lleva a una neuróloga a acercarse a este mundo? Bueno, en realidad yo creo que he tenido siempre esa visión integral sobre los pacientes, esa inquietud por tener una mirada distinta, dar valor o explorar otros aspectos que puedan generar un vínculo con los pacientes. Y esto pues me ha abierto las puertas de un mundo que me parece maravilloso. La idea era tener algo, surgió la inquietud de tener algo de formación y ya me vi empujada por los paliativistas de mis hospitales, que son un cielo y con los que trabajo un montón, pues hacer algo, y ese algo fue pues eso, meterme de cabeza a través del máster pues con los cuidados paliativos, que además me lo tomé muy en serio. Quiero decir que ya sabes que es, bueno, pues bastante exigente en algunas cosas, pero claro, a mí para mí era todo nuevo, completamente, porque tengo una formación distinta completamente, pues otra perspectiva de los pacientes, otras cosas, entonces fue meterme en un mundo pues completamente desconocido, que para mí fue todo nuevo, pero bueno, muy, muy gratificante. A mí no me extraña nada, Ivana, conociéndote, pues claro que sí. Hasta la médula te metiste, seguro. Literal. Muchos habláis de esto, ¿no? De buscar, fíjate tus palabras, ¿no? Otra cosa, una mirada holística, esta mirada más igual compasiva, general. Y esto paradójicamente lo da una formación de final de vida, ¿no? O atender el final de vida, cuidados paliativos. A mí siempre me llama mucho la atención que la medicina, casi que se tenga que acabar o que nos formemos en cuando se acaba, para traer esta mirada. ¿Qué nos está pasando a los médicos y sobre todo a superespecialistas como puede ser tu campo? Claro, nos pasa en la neurología como en un montón de especialidades, ¿no? Que está eso, justamente ya tan hiperespecializada que nos metemos en un mundo de tratamiento, cada vez más tratamiento, en todas las áreas, ¿no? Pues unas más, otras menos por las peculiaridades, pero cada vez más tratamientos, más, y se ha perdido bastante, aunque afortunadamente yo creo que estamos a tiempo de retomarlo eso, ¿no? Ese acompañamiento cuando ya todos esos tratamientos no tienen ningún sentido en la perspectiva o de la curación o del enlentecer en la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues hay veces que uno se encuentra auténticas barbaridades en el sentido de tratamientos mega agresivos en que ya el objetivo se ha perdido completamente con pacientes con una fragilidad y que están en una situación muy mala, ¿no? Entonces yo creo que parte de la obligación, esto ya no solo en la neurología, sino en todas las especialidades, es acompañar el proceso de la enfermedad cuando podemos mejorarlo, cuando tenemos un objetivo de curación y también cuando ya ese objetivo ha transmutado a el acompañamiento puro y la priorización del confort.
¿Y crees que la neurología se encarniza o se obstina mucho con sus pacientes en general? Yo creo que cada vez menos. Digo, en cada vez menos y en general, no la neurología nuestra, la que tú y yo conocemos, sino en general en el mundo. Yo creo que esto cada vez es menor, igual, más de lo que debiera, pero yo creo que no mucho y que poquito a poco, pues toda esta nueva visión se va transmitiendo cada vez a través de la formación con la gente joven, que al final yo creo que es un poco el objetivo, ¿no? de esta docencia y de esta formación. Y cada vez van comprendiendo los compañeros de todas estas subespecialidades, pues esto, ¿no? Y una cosa que es muy llamativa, que ya hay un espacio en todos los congresos, o en la mayoría de los congresos de la neurología, de las subespecialidades, ¿no? Pues trastornos de movimiento, demencias, enfermedades musculares, ya hay un huequecito para esto, ¿no? Para los cuidados paliativos en cada ámbito, que yo creo que eso hace años era impensable. Bueno, yo no lo he vivido, ¿no? Básicamente en mi formación. Las sociedades también, ¿no? Nosotros mismos, la propia Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Madrileña de Neurología. Tenemos en los últimos años en la Sociedad Española de Neurología, por ejemplo, un comité de humanización al final de la vida, del que tengo la suerte de formar parte, y organizamos talleres de formación, ya vamos por el 4º o 5º año, talleres de distintos niveles, ¿no? Intermedio, inicial, intermedio y avanzado de cuidados paliativos, justamente para ir transmitiendo todos estos conceptos. Y ya se da un espacio casi obligado, y yo creo que ese es el mejor ejemplo de que realmente la gente pues está cogiendo esto y realmente le interesa. Sí, la verdad es que es súper esperanzador escuchar estas cosas, esta rehumanización de la mirada sobre una ciencia que nunca debió dejar de serlo, ¿no? Nuestro objeto de cuidado es el humano, es la persona. Y bueno, es verdad que nos hemos perdido durante varias décadas en la tecnología, pero quizá, bueno, ya metidos en plena época de inteligencia artificial, probablemente todos tenemos muy claro que lo que nos va a diferenciar de las máquinas y de ese gigante, que por supuesto va a haber que aprovechar, va a ser esto, va a ser el hablar de humano a humano. Pues sí, el contacto físico, el coger la mano, el estar ahí con los pacientes, sí, sí, y con sus familias, claro. Sí, sí, en paliativos siempre está este binomio paciente-familia indisoluble, que eso nos enseñan desde muy pequeñitos, ¿no? de formación. Sí, para nosotros además es muy importante el cuidador y la familia, ¿no? Es decir, que en cuidados paliativos es fundamental, pero en la neurología, por el perfil de pacientes que tenemos, ¿no? Pues ya sabes que muchas enfermedades nuestras acaban o tienen en su proceso de deterioro cognitivo, trastornos de comunicación, que hacen que tengamos que contar con la familia y con los cuidadores a la par del paciente, ¿sí? Sí, dentro de la filosofía de cuidados paliativos, el cuidador, el entorno es uno más del equipo y con el que hay que aliarse y que esto efectivamente es extrapolable a cualquier tipo de especialidad o subespecialidad. La verdad es que sí, sobre todo en una época de crisis de soledad, de ausencias de cuidadores, de que la gente cada vez tiene menos hijos, esos hijos con menos capacidad de cuidar, todo esto es una crisis social brutal, ¿no? Y claro, a veces hablabas, ¿no? que nos especializamos tanto, de que estamos tan técnicos que a veces la hoja no nos deja ver el bosque y la persona es el bosque, ¿verdad? Y no deja de ser persona por mucha enfermedad de cualquier índole que tenga. Imagino que fue para tus compañeros, ¿no? Llevas ya tiempo en ese equipo allí en la Fundación Jiménez Díaz. No sé, al principio si has podido notar algún tipo de evolución en, bueno, voy a hacer esta formación, que además es muy exigente, son 2 años. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo entra? Porque yo creo que es la única neuróloga que conozco que tiene el máster en cuidados paliativos. Esa mirada también ha podido evolucionar. No sé cómo integras realmente a nivel práctico los cuidados paliativos en tu entorno, puede ser con tus compañeros o en una consulta, si nos puedes contar. Sí, yo tengo mucha suerte, soy muy afortunada porque todo esto lo puedo hacer en mi servicio, ha sido muy bien recibido
y mis compañeros pues han ido evolucionando también en esta formación de muy buen grado. Es decir, no lo han hecho obligado, sino al revés, que están muy contentos. Es un nicho que teníamos ahí un poco vacío, ¿no? Que es el acompañamiento en todas las subespecialidades de la neurología. Digo al final de la vida porque al fin es lo que más hacemos, ¿no? Que es difícil también recibir todos los pacientes que llegan con un diagnóstico o que empiezan con una enfermedad degenerativa desde el principio porque sería imposible desde el punto de vista logístico, pero que ellos han ido evolucionando, ya te digo, y aceptando esto de muy buen grado. He tenido la suerte también de que la propia organización del servicio, toda la gente que toma decisiones en esto, en el servicio y en la dirección médica también me han ayudado un montón. Entonces, yo lo que hago es, además de la formación que ellos tienen, o les doy mis sesiones especiales también de manejo de síntomas y de definiciones para que se expresen con propiedad y puedan escribir también todas estas cosas bien en la historia. Tengo en la hospitalización, que ya sabes que es mi principal ámbito de trabajo, me ocupo de todos los pacientes, pues con los cuidados de final de vida, es decir, que los cuidamos a todos nosotros, tengan la enfermedad neurológica que tengan. En principio, si es una evolución aguda, yo que sé, de una enfermedad vascular, por ejemplo, que es lo más frecuente, y hay muchos otros que yo veo también en consulta y que ingresan por otros motivos que también los termino cuidando yo, hacemos un seguimiento conjunto. Y luego he podido implementar siempre por supuesto en el hospital también contando con los compañeros del equipo de soporte, de cuidados paliativos, que somos, yo soy una prolongación de un poco de ese equipo en mi servicio y que me ayudan con todas las cosas que necesitemos, yo que sé, a veces de dificultad en control de síntomas refractarios, decisiones complejas al final de la vida, algún manejo de comunicación con las familias o recursos que a veces queremos organizar y que ellos pues pueden hacerlo y deben hacerlo de cara al manejo ambulatorio. Y luego, en la consulta, te decía que he podido implementar una consulta de planificación de cuidados, que es algo muy, muy bonito, es una consulta monográfica que llevo yo un par de días a la semana, donde lo que hago es eso, pues una planificación de cuidados. Mis compañeros hemos implementado bueno, pues me ha llevado unos años que esté en marcha y que funcione todo bien, engrasado, y porque esto es complejo, claro, dependemos, quiero decir, al final los números pues son los que son, la cantidad de pacientes, las necesidades también asistenciales. Entonces, identificamos a los pacientes con necesidades de manejo paliativo, no necesariamente final de vida inminente, y me los mandan mis compañeros a la consulta y yo pues hago ya cuando me los mandan. A veces hacemos un seguimiento conjunto superpuesto, un tiempo como para hacer la adaptación y el traspaso, y otras veces no, ya me quedo yo con ellos porque sigo siendo neurólogo. Quiero decir que al final todas las necesidades que pueden llegar a tener desde el punto de vista de control de síntomas y demás, yo las puedo asumir también. Son pacientes que en general, salvo casos concretos, tampoco llevan un tratamiento activo. En alguna, por ejemplo, te doy el ejemplo de la esclerosis múltiple, que es lo más habitual. En general son pacientes que todos los que llevan un tratamiento activo, pues sí los seguimos en conjunto, y los que no, pues ya me los voy quedando yo y hacemos pues de una manera sistematizada una planificación. Pues de todo, con todos los distintos escenarios que van a encontrarse en su enfermedad. La ventaja de esto siendo neurólogo, y que puede pasar en otras especialidades también, es que yo conozco perfectamente la evolución de la enfermedad, todo lo que va a pasar, los procesos, posibles complicaciones, expectativas. Entonces todo eso es más fácil también al momento de ir planteando las distintas cosas, y hago una planificación como la planificación de cualquier paliativista, intentando pues eso, una buena comunicación, explorar los deseos de los pacientes, sobre todo lo que más interesa pues eso,
organizar qué hacer ante situaciones complejas, manejo o no en unidades avanzadas, tratamientos o aceptación o rechazo de ciertos tratamientos. Y luego ya cuestiones fundamentales de final de vida, dónde desean morir, sitio de preferencia de muerte, intentar organizar eso para que cuando llegue el momento pues se pueda hacer según el deseo del paciente y de la familia. Y ahí cuento también con los compañeros del equipo de soporte para el apoyo y luego con todos los compañeros de los equipos de soporte domiciliario para los pacientes que desean fallecer en casa, que en principio pues son muchos y también llegado el momento pues cuento con ello. Voy siguiendo la evolución de los pacientes, ayudando en todas las cuestiones sintomáticas que necesitan también, si necesito apoyo, bueno, de cuestiones sociales y demás. Y lo que me cuesta un poquito más, pero porque yo no formo parte concreta de un equipo, es a veces el apoyo psicológico. Entonces allí es donde cuento con, que es una parte fundamental también para nuestros pacientes y las familias. Entonces allí suelo contar con el apoyo de los compañeros del equipo de soporte y depende del caso, pues a veces le seguimos de manera conjunta o no, depende de las comorbilidades también. Hay muchos de nuestros pacientes que también tienen alguna enfermedad, en algún momento de la evolución, una enfermedad oncológica, por ejemplo, entonces allí pues ya la cosa es distinta y vamos haciendo un manejo conjunto. Pero en general los resultados son muy buenos en todo, en concordancia del lugar deseado de fallecimiento con el lugar en que han fallecido, de eso, pues ir resolviendo todas las cosas que van surgiendo. Tenemos la suerte también en el hospital de que ya sabes que está en marcha un programa de comunicación y adecuación de cuidados que es institucional, es un proyecto institucional. Tenemos eh, justamente para esto, para evitar todos los tratamientos que no ocasionen un beneficio claro al paciente y puedan interferir en su calidad de vida, provocar algún tipo de sufrimiento. Y hay desarrollados unas herramientas informáticas que son unos formularios de comunicación y adecuación que están implementados en la historia clínica y son accesibles desde cualquier ámbito, que también yo los utilizo en la planificación para ir haciendo la adecuación personalizada y según los niveles para cada paciente. Entonces, finalmente, como tenemos una población pues cautiva de nuestra área sanitaria, todo eso es muy útil al momento de tener algún ingreso, una asistencia a urgencias. Desde que he puesto en marcha esta consulta también han disminuido en los pacientes que he incluido en la consulta en un porcentaje bastante considerable la asistencia a urgencias y los ingresos hospitalarios. O sea que desde el punto de vista de eficiencia, pues también, como está descrito en la literatura, pues es recomendable. Y estoy muy contenta. La Wow. satisfacción es muy grande. Wow, yo la verdad es que enhorabuena, felicidades, porque creo que es como el escenario ideal, porque es lo que estaba pensando cuando estabas contándolo. Joder, pues si yo tengo una esclerosis múltiple o una ELA o lo que sea, me encantaría que quien me dijera eso, no fuera pues lo típico, ¿no? Un médico de familia o un internista que también hace paliativos y se lo puede conocer muy bien, sino una neuróloga, un neurólogo que realmente haya visto más casos, que los haya tratado de la forma, por así decirlo, siempre convencional, que haya visto las evoluciones. Eso creo que da muchísima, muchísima tranquilidad y creo que es un mensaje súper poderoso de, oye, bueno, a lo mejor no tienes que ser como Ivana y ponerte ahí a estudiar el máster, aunque sería lo ideal, pero que qué bien estaría que alguien dentro de cada servicio diera este servicio, no por ser redundante, que das tú, ¿no? Me parece espectacular, así que enhorabuena. Y por supuesto que estás en un centro que mira mucho los números, pero también es muy inquieto en cuanto a nuevas propuestas y ¿no? Y tiene ahí ese punto de permisividad, alineándolo con la visión estratégica, así que eso es muy bueno. Pues sí, yo soy en ese sentido muy afortunada porque he tenido siempre muchísima ayuda. O sea, no solo no se me permite hacer, sino que además puedo contar con un montón de recursos del hospital para hacerlo. Tenemos también el equipo de continuidad asistencial para la gente que está en casa, bueno, un montón de recursos
que me ayudan un montón y que yo creo que sin duda para los pacientes son maravillosos. Todo esto es un ejemplo de poner al paciente de verdad en el medio y que no que el paciente se amolde a nuestra estructura sanitaria, que además vas a un hospital es de una forma, vas a otra comunidad es de otra, Sí, ¿verdad? Esto es de sí, verdad asistencia centrada en la persona y lo que decías, que luego con esas herramientas tecnológicas, portal del paciente en este caso, que igual también le puedes lanzar, pues esos cuestionarios, eso, bueno, eso supongo que es maravilloso también, ¿no? sí, Para sí. planificar. Tenemos una herramienta que conoces seguro que se llama Diálogo Web, que es Mm. una especie de chat con los pacientes que podemos abrir en su aplicación del hospital, lo que llamamos allí el portal del paciente. Entonces es una vía de comunicación directa a tiempo real, como un chat, evidentemente pues con los límites de los horarios de trabajo y demás, pero por el que las familias y los pacientes que puedan, se pueden comunicar y podemos resolver hemos podido resolver un montón de incidencias, disminuir muchas cosas que a veces son muy sencillas y que evitan un traslado al hospital, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, porque al fin, en términos de eficacia y de eficiencia, que estas cosas importan también, que nos importan a todos, ¿no? Como nosotros como gestores o como responsables de la gestión de los recursos y a la gente como usuarios, ¿no? Entonces, todo eso también es el tener todas herramientas, como bien dices, pues una cosa utilizadas para esto es maravilloso también. Pues aparte de experta en neurología, paliativos, bioética, también la doctora Zamarvide tiene su punto de gestora clínica, desde donde importa, que es desde la consulta y desde la práctica clínica, que resulta muy complicado. Así que súper completa. Mira, pues hace muy poquito, de hecho esta mañana, ha fallecido un paciente con una patología que yo creo que en 3 años y medio que llevo allí es la primera vez que la veo, que es una parálisis supranuclear de predominio parkinsoniano, ¿no? Ya en una fase muy avanzada, prácticamente como una afasia, ha estado con nosotros, no llega a 2 semanas, y parece increíble, pero hablando con la familia, porque desgraciadamente el paciente ya no se expresaba, no había habido ni un solo acto encaminado a la planificación de cuidados. Ya. Es Eso una es pena, ¿no? Porque es dramático, dramático. después de años de evolución de una enfermedad. Y lo bueno de la neurología, en este sentido, es que hay patologías que te dan mucho margen para poder hacer eso, pero hay que tener la voluntad y sobre todo ver que eso repercute en el paciente y la familia de forma muy favorable, aunque al principio sea Mm. difícil abrir ese melón. Mm. Y sobre todo o sea, que es importante para la familia, es importante para el paciente, es importante para todos, ¿no? Porque al final todos los compañeros, quiero decir, estos son pacientes, como bien dices, con procesos largos, con posibilidad de muchas complicaciones, por las complicaciones derivadas de la disfagia, de la inmovilidad, entonces, todos estos pacientes pasan a lo largo de sus años de enfermedad, ¿no? Porque suelen ser más o menos, pero son años, por un montón de ámbitos. Entonces, visitas a urgencias. Entonces, que todo el mundo tenga una visión o por lo menos tenga el... Es difícil que todo el mundo sepa el detalle de las patologías, pero sí cambiar la mirada, ¿no? Y darte cuenta, que yo creo que eso es un poco el mensaje para la gente más joven y que está empezando, bueno, empezando o no empezando en esto, y es saber el momento en el que ya todas las cosas, los objetivos de cuidado cambian y hay que empezar a mirar al paciente con otras gafas, ¿no? Seguirlo cuidando igual, pero de otra manera. 100%. Pues nada, enhorabuena por esa consulta de planificación, que seguro que es una maravilla, y de aquí animar a que eso, que si a alguien le diagnostican o conoce a alguien o es familiar de alguien con un diagnóstico de una enfermedad que se sabe que no va a tener una curación, pues que lo mejor es empezar a hablarlo y planificar cuanto antes y ponerse en manos profesionales para hacer esto, porque hay todo un método y hay bueno, pues nosotros nos enseñan en el máster, pero hay muchas formas de hacerlo y lo importante es Sí, hacerlo, sí. ¿no? Y como decías. ¿Qué patología dirías que tiene, o en tu experiencia, más necesidades paliativas, así como en global? No hace falta tampoco irnos al detalle. Las demencias, las Mm. demencias. Bueno, las enfermedades degenerativas en general, dentro de la neurología, claro, y las demencias. Las demencias en general. Demencias más menos parkinsonismo, demencias más menos
pero en general las demencias, luego en segundo lugar la enfermedad vascular aguda y crónica, que esa es la peculiaridad, bueno, y en tercer lugar la esclerosis múltiple. Y la enfermedad vascular tiene la peculiaridad de que el manejo paliativo también, o las necesidades paliativas son completamente distintas en etapa aguda que en etapa crónica. Pero yo creo que en las dos esta visión es muy necesaria. Dedicaremos, yo creo, un podcast aparte para las demencias, porque creo que son tan prevalentes, causan tantos problemas, tantos quebraderos de cabeza, y también se puede hacer muy buena planificación, implicando a la persona desde el principio, no cuando ya está en fases muy avanzadas, que ya todos son inferencias, ¿no? Yo creo que merece un capítulo aparte, totalmente. Pero sí. Ahora que hemos calentado un poco, igual te voy a poner en una situación un poco, bueno, al menos de controversia, ¿no? De que me interesa mucho y yo creo que es la pregunta que más tenía ganas de hacerte. Yo, no, en el hospital, allí en Fundación Hospitalarias, hay una unidad muy potente de daño cerebral, de la red MENI, no sé, igual seguro que lo conoces. Y no nos ponen demasiadas interconsultas a los paliativistas, pero cuando nos las ponen te das cuenta de la complejidad y de lo tremendas que son muchas historias, ¿no? Y yo realmente no recuerdo, igual no, como no trabajo mucho con estos pacientes, pero igual tú sí o tienes otra perspectiva seguro, hay muchas veces que me cuesta mucho diferenciar lo que es un tratamiento de lo que se da en daño cerebral, que ahora te cuento un poquito, de lo que podríamos hacer nosotros, aunque yo tengo claro que nosotros no seríamos tan intervencionistas. Y me explico, la mayor parte, ¿no?, del daño cerebral adquirido, accidentes de cualquier tipo o desastres vasculares, aneurismáticos o no, hemorragias, y que quedan los pacientes pues en un estado de mínima consciencia, una vigilia sin respuesta, algo así como que, para que lo entienda, ¿no?, que este es un podcast que es muy divulgativo, una persona, ¿verdad?, que no tiene respuesta, que ha tenido un accidente, por ejemplo, de bicicleta o de coche y se queda en un estado, por así decirlo, no es exactamente vegetativo, ya sé que esto no os echéis encima, es para que se entienda, en el que la persona no puede prácticamente hacer ninguna función, por su propio medio, ¿no? De manera que tenemos sondas por todos los orificios, vesical, nasogástrica para alimentación, que estamos en casos en los que no hay posibilidad de dar ninguna rehabilitación, ¿no? Estas unidades de daño cerebral están para intentar rehabilitar o volver a conseguir cierta función a través de logopedia, fisioterapia, etcétera, etcétera, ¿no?, terapia ocupacional. Pero ¿qué pasa cuando efectivamente pasan los meses, los años, ¿no?, porque tenemos allí varias personas con varios años y esa persona sigue igual? Y que a lo mejor a lo máximo que llegas es, oye, tiene una complicación, me lo invento, una neumonía broncoaspirativa brutal y no se le trata. O bueno, no se le trata no porque no se le quiera tratar, entendedme aquí, sino que, bueno, que se ha planificado que esa complicación grave pues ya no se va a atender por intentar adecuar el esfuerzo terapéutico. Ya sé que es una pregunta muy, muy compleja, pero es verdad que a veces es como en esta idea de planificar, teniendo claro, que si quieres nos lo puedes recordar, qué es trato, qué es tratamiento, qué es cuidado básico, que eso puede ser muy interesante de recordar, ¿qué habría o hasta dónde habría que planificar cuando eso, o cómo abordarías una situación en la que, por ejemplo, esa persona ya lleva 2 años hospitalizada en una unidad de daño cerebral y está conectado, como digo, por todos y su vida realmente está sustentada, a veces, bueno, tráqueos también, está sustentada por medios artificiales? Ya sé que no es fácil. Bueno, no es fácil, pero es muy importante porque además estos pacientes no los vemos en las consultas. Quiero decir, son pacientes con los que es muy difícil. Yo, para que te hagas una idea de los cientos de pacientes que he visto, muchos han fallecido porque mi consulta es especial en ese sentido, pero de todos los que sigo activamente a día de hoy, son 200, 300 pacientes habitualmente, que quiero decir que es una consulta que se renueva mucho. Tengo solamente un paciente con estas características. Uno, que me lo ha mandado un compañero, que lo veía en su consulta y me lo ha traspasado. Y yo tengo, pues, hago visitas periódicas con su familia, porque no puede trasladarse el señor, porque está, como bien decías tú, en casa, en un estado de mínima conciencia, donde él abre los ojos, dirige la mirada, tiene alguna
alguna respuesta voluntaria, pero no puede moverse, no puede hacer una rehabilitación activa y demás. Entonces, esto es un caso complejo, muy complejo, y para vosotros allá en el hospital lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer primero, en mi opinión? ¿O qué habría que hacer con un paciente con tanto tiempo de evolución, donde ya este tipo de pacientes también, desde el punto de vista práctico y teórico, después de un cierto tiempo, una X cantidad de tiempo, ya sabemos que las probabilidades de recuperación son nulas o muy bajas, muy bajas? Entonces yo creo que ahí es el momento de empezar a hablar. Bueno, si el paciente tiene instrucciones previas, por supuesto, pues tener en cuenta, yo entiendo que tu pregunta iba al paciente que no tiene instrucciones previas y que nunca había expresado nada. Exacto. Empezar a hablar con la familia, claro, empezar a hablar con la familia, que al fin es casi el mismo caso de un paciente con una enfermedad vascular crónica, que quiero decir que ya ha pasado el periodo agudo y ya nos encontramos con las secuelas, que a lo mejor no es una situación tan extrema como la que planteas, pero pues eso, empezar a hablar con la familia, plantear, bueno, primero explorar un poco la familia, que si el paciente, porque eso tienes tú más experiencia que yo, la mayoría de las veces cuando uno explora los deseos de los pacientes, aunque no tengan instrucciones previas y no hayan hablado concretamente, casi todo el mundo ha dicho algo, ¿no? Si rascas un poco más o si eres más insistente o les haces ver lo que te interesa saber, un poco para hacernos una idea también eso de las preferencias, porque yo creo que las familias que siempre sin duda quieren lo mejor para su familiar o para la persona que cuidan, en ese sentido, pues a esto sí son muy receptivas, ¿no? Cuando uno les explica el objetivo de saber todo esto, de un poco orientar o reorientar los cuidados, yo creo que la mayoría de la gente en ese sentido pues quiere lo mejor para su familiar y es receptiva. Y yo creo que el segundo punto es eso, ir acotando, ir presentando escenarios y acotando las cosas que vamos a tratar o que no vamos a tratar. Pues siguiente complicación, siguiente, eso, hacer una adecuación al ritmo también que la familia pueda, la familia y el equipo, ¿no? Porque esto es complicado, entiendo, también para los equipos, ¿no? Equipos médicos me refiero, que su objetivo también y su función es intentar que ese paciente pues esté lo mejor posible. Eh, yo creo que parte de la formación también debería ser un poco orientada porque este tipo de pacientes allí, como dices tú, en las unidades de daños cerebrales, que son todos, el 100%, que algunos de estos mejorarán, pero que hay un porcentaje muy grande en las unidades que no van a mejorar, que ya sabemos que no van a mejorar. Entonces yo lo veo así, ¿no? Ir hablando, ir poco a poco, pues viendo qué podemos saber y qué podemos explorar de los deseos y luego, pues, no es fácil. Yo creo que es muy complejo, porque no, la mayoría de estos hospitales también, o estas unidades de daño cerebral, los pacientes están ahí hasta que fallecen. Es decir, que no se plantea el alta en ningún momento. Entonces es un continuo que a veces si uno no intenta, pues eso, una planificación o una adecuación, es muy, o sea, entiendo que son situaciones muy, con una sobrecarga emocional y para la familia muy grandes, muy grandes. Claro, sí, 100%, y se pasa mal y Mm, a veces, bueno, yo es verdad que no manejo los porcentajes, pero es verdad que, claro, por sesgo, los que me llegan a mí o los que me comentan o los que voy a ver son estos, son qué hacemos y sobre todo hay mucho conflicto, ¿no? Entre, y si le quito la sonda nasogástrica porque así lo decidimos, ¿me van a llevar a la cárcel o lo estoy haciendo mal? ya, Claro, ya. hay mucha confusión entre lo que es que esto es interesante recordarlo, entre lo que es un cuidado y lo que es un tratamiento, ¿verdad? Todo lo que Mm, se administre por una vía artificial, ya sea una sonda o cualquier otro artefacto de cualquier otra índole, es tratamiento. Por mucho que lo que haya dentro es una alimentación, realmente el cuidado es cuando tú ofreces la alimentación y la persona por sus medios, asistida, todo lo que necesite, puede deglutir, ¿no? Y alimentarse sola. Y la diferencia fundamental es que los cuidados no se pueden adecuar, pero los tratamientos sí. Entonces, esto es muy interesante volver a mm. recordar porque causa mucho dolor a todo el equipo sanitario. Te quería preguntar, más o menos,
ya sé que esto es difícil y que el cerebro es plástico y que, bueno, que todo el mundo te cuenta la anécdota de aquel que estuvo en coma 10 años y luego despertó y estas cosas que son anecdóticas, existen, pero son anecdóticas. ¿Cuánto podrías decir que con cierta seguridad, pues esto estará estudiado, ya no va a haber una recuperación significativa después de un daño cerebral adquirido? Claro, con esto hay que ser muy cauto porque los porcentajes también varían un montón, ¿no? Nosotros siempre vamos con el cuidado de, siempre está aquello de que durante el primer año es como el máximo de recuperación y a partir de allí, pues, los porcentajes van disminuyendo, que es difícil dar un porcentaje concreto. Pero entiendo que también los casos que tú me estás planteando son un poco los casos extremos, ¿no? Gente con más de 5 años, con más de 7 u 8 años en esas circunstancias, donde al final también nos encontramos con complicaciones propias, independientemente de las infecciones, con complicaciones propias de la inmovilidad, de las lesiones en la piel, de trombosis. Quiero decir que hay muchísimas más cosas añadidas, ¿no? Al estar solamente, al no poder moverse, no poder hablar y demás, ¿no? Que tenemos ahí otro. Yo creo que esto es un punto muy importante de formación, al que tenemos que apuntar muchísimo, muchísimo, como apuntamos a los jóvenes en el sentido de la gente más joven, residentes, estudiantes casi, ¿no? Que afortunadamente ya todos estos conceptos en la mayoría de las universidades en algún momento se están dando. Yo creo que los compañeros que están en estos centros, ellos sin duda lo recibirían, vamos, con una aceptación muy buena por lo que decías antes, ¿no? ¿Cuántos conflictos hay? ¿Cómo voy a quitarle la nutrición? ¿No? ¿Cómo voy a quitársela? ¿Le quito la nutrición? Pues muere. Y en realidad no muere porque le quites la nutrición. Es decir, es algo que se puede, como si uno está despierto y no quiere comer, ¿no? Es decir, que al final es lo mismo no poner que quitar, no poner que retirar, que las implicancias no van más allá. Pero claro, todo esto hay que explicarlo bien además, para que lo comprendan. Nos cuesta comprenderlo a nosotros los médicos, imagínate las familias. O sea, que yo creo que es algo muy, muy, muy complejo. Hay mucha resistencia y esto que acabas de decir tan sencillo de es lo mismo poner que quitar, la mayor parte de los médicos no lo tienen claro y sienten que si quitan, bueno, se meten en conceptos un poco antiguos de eutanasia pasiva y estas cosas, ¿no? Quería comentar dos cosas, porque a mí en la interconsulta, la última que me hicieron, bueno, no dejó que la familia no dejó que yo viera al paciente, pese a que, bueno, ya le había visto paliativos de su centro, se ha trasladado allí un poco, pues como último recurso lo que dices, porque, pues por sostén, apoyo, pero no porque realmente se sintiera que hubiera un objetivo rehabilitador. Pero la anterior, que fue hace año y medio ya, yo encontré pues una mujer de un señor de mediana edad que había tenido un accidente de bici con un daño cerebral adquirido, que está en mínima consciencia y que realmente no puede hacer desde hace, bueno, muchísimo tiempo ningún tratamiento rehabilitador, ni siquiera sedestación, pero me vi una mujer que pese a que lo entendía todo lo que yo le contaba, además estupenda, una persona bellísima, se había acostumbrado a estar así, o sea, su nueva normalidad era esa, lo que tú decías, ¿no? Sí, ella entendía que, bueno, que a lo mejor su marido no querría verse así, pero también sabía que su marido quería que hasta el último momento se luchara, ¿no? Por él, se le mantuviera vivo porque mientras hay vida hay esperanza y demás. Entonces, claro, se la tenía en un conflicto brutal. Es una señora que ha perdido, efectivamente, ha perdido su vida y lleva, no sé si son 3 años ya, ahí metida, entendiendo que su marido, bueno, no sufre porque no le ve sufrir, no le gustaría verse así, pero a su vez se ve obligada a mantener ese estado porque es lo que él le transmitió, ¿no? Entonces, y otros muchos casos que el punto clave, o sea, podemos llegar al punto de, oye, la siguiente complicación, porque yo le conocí por una complicación de la que no se trató, una neumonía aspirativa que no se trató de forma activa y el señor mejoró de forma espontánea. Pero el tema sonda, el tema retirada de nutrición, es capital y sienten que de verdad están acabando o están decidiendo que esa vida finalice, pese a que le decimos todo lo contrario y que esto forma parte del proceso y demás. Yo no sé si en la planificación, en estos casos, se podría, con tiempo, claro, esto no es la primera visita ni la segunda ni la tercera, sino pasado ya, pues probablemente ese año, 2 años, se podía incluso planificar queremos seguir así, plantear, no porque haya ninguna complicación,
sino porque por cronología, por, no sé, por coherencia, por planes, decir, mira, pues es que teníamos que ir planteando en retirar esto. Esto yo creo que es muy controvertido. Controvertido y complejo. Por eso, controvertido y complejo también, ¿no? Porque yo creo que el punto, casi el único punto en que yo veo una adecuación clara es cuando hay complicaciones de por medio, que veo que sea posible, ¿no? Que se pueda llevar a cabo, porque hay muchos factores y al final eso, no es solo la persona, es la familia, todo el entorno que también que tiene, a veces pues opinan porque se los piden y otras veces no. Quiero decir que son muchas cosas, la sociedad, las redes. Quiero decir, vemos continuamente en redes también, ¿no? Yo no soy una usuaria excesiva de redes, pero bueno, lo vemos continuamente, ¿no? Entonces, todo eso lo veo. Y luego los propios equipos médicos. Yo creo que necesitamos muchísima más formación para llegar a ese punto, el punto de poder adecuar sin complicaciones, teniendo las cosas claras, evidentemente, ¿no? Que estamos hablando de pronósticos claros, bueno, o lo más claros que se pueden tener en esta situación. Pero yo sin complicaciones de por medio lo veo, no te digo imposible, porque probablemente en algún momento no sé si lo veremos, pero podría ser, pero lo veo muy difícil, muy difícil. Bueno, sería mucho más fácil si esa persona, obviamente nadie espera caerse de la bici y meterse un trastazo y acabar así, obviamente, pero si esa persona tiene instrucciones previas, aunque sean genéricas, sí que, bueno, yo, por ejemplo, sin ir más lejos, tengo reflejado, oye, me puede pasar esto, no, no me voy a, pues eso, no me voy a quitar de en medio la primera de cambio, pero efectivamente, si yo había puesto esa fecha, si al año yo sigo igual, a mí me retiráis todo tipo de terapias que sostengan mi vida, por favor. Ahí sí que es fácil, solo que claro, la cumplimentación de las instrucciones previas sabemos que la última vez que lo revisé era un 5% o algo así, o no llegaba, o sea, era una cosa... Menos, sí, menos, ¿no? mucho menos. No, Menos. o 0,5, no me acuerdo. Ya, yo para los números un poco disléxica, pero bueno, eso sería más fácil. Eso sería más fácil. Otra de las cosas que hacemos en la consulta, bueno, que se hacen en todas las consultas de planificación, en todas las visitas de planificación, es que intentar que hagan instrucciones previas, que los pacientes que pueden, ¿no? Ya sabes que para los que nos están escuchando que no lo saben, para hacer instrucciones previas hay que tener una situación cognitiva buena, ¿no? Puede haber un leve deterioro, pero que en principio las capacidades cognitivas tienen que estar conservadas como para poder pues optar por todas marcar las cosas que hay que marcar, ¿no? Que se refieren a cuidados, que es verdad que la gente tampoco sabe bien de qué se trata, ¿no? Se refieren a cuidados sobre la salud y concretamente de situaciones, pues eso, de enfermedad irreversible o de final de vida. Entonces intentamos que, que la gente haga sus instrucciones previas y de hecho muchas asociaciones están ayudando muchísimo, un montón. Por ejemplo, la Asociación de Esclerosis Múltiple, por nombrar alguna, la de Parkinson también, ellos mismos ya están impulsando a los pacientes, aconsejando y sus psicólogos ayudando a cumplimentar las instrucciones previas. Muchas veces vienen ya con su hojita en borrador, con lo que han hablado con ellos para terminar de explicar las cosas médicas y yo creo que eso está muy bien. Muy bien que tenemos que intentar mejorar. Sí. Comentar, porque además eso ya implica una reflexión sobre el estado de uno y eso ya te coloca en una situación mucho más constructiva para manejarlo todo. Y también recordar que por mucho que haya formatos que sean un poco rígidos, como por ejemplo de la Comunidad de Madrid, que a mí me parece bastante rígido, puedes adjuntar cualquier tipo de documento que quieras, explayándote en lo que quieras. Si hay algo que no queda claro, que no te cabe en el cuadradito, tú puedes hacer un anexo y se adjunta y ahí se ve perfectamente. Y recordar que es que no hay mejor testimonio ni mejor voluntad que la que da uno. El resto, por muy bien que creamos que conozcamos a nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestros padres, van a ser siempre inferencias, van a ser, bueno, opiniones fundadas, por supuesto, pero realmente y nosotros en las unidades de media estancia lo vemos mucho, oye, vamos a preguntarle a la persona qué es lo que quiere, no quiere o cómo lo quiere. Sí, es muy importante. Yo creo que esto como sociedad tenemos que reflexionarlo, porque esto no es solamente teniendo una enfermedad neurológica degenerativa. Quiero decir que como sociedad todos tenemos que empezar a pensar en la muerte. Quiero decir que es así
y tal como todos pensamos cómo queremos vivir nuestra vida, nuestros procesos de enfermedad, pues también hay que pensar cómo queremos que sea el final. Y es muy importante, muy importante. Y además que eso los médicos lo tenemos en cuenta. Es verdad que hay pacientes que preguntan a veces, bueno, da igual lo que pongas y luego van a hacer lo que quieran. Que no, que la gente tiene que saber que es un documento y que todo lo que está puesto en las instrucciones previas, aunque nosotros no estemos de acuerdo, nos parezca que no, evidentemente siempre es interpretable, hay que verlo en el contexto y que no es algo que vayamos a hacer sin pensar, pero que todo lo que está puesto allí se respeta a rajatabla. Total, tiene mucho valor, mucho poder y también nos ayuda mucho a los clínicos a realmente hacer lo que tú quieras que hagamos, ¿no? Y a lo que decías antes, ¿no? A hacer lo que realmente la persona quiere, a respetar sus deseos y no que muchas veces, yo creo que cada vez menos afortunadamente, pero escuchamos familias, yo tuve que decidir si ponerle la sonda a mi padre o no, tuvimos que decidir, pues esas cosas, hay cosas que son decisiones médicas y que ninguna familia debería ser puesta en la tesitura de elegir o de decidir, sino que esto también es importante remarcarlo. Cada vez más hacemos una toma de decisiones compartidas, ¿no? Es decir, lo que nosotros pensamos que es lo mejor para la persona, lo que la persona desea, o sus allegados, sus familiares, sus cuidadores, y luego lo que la familia piensa también, si todos pueden opinar, ¿no? O sea que no debiera nadie ponerse o cargarle la mochila de tener que tomar una decisión semejante, sino que tienen que ser decisiones tomadas en conjunto y teniendo siempre en cuenta si el paciente ha expresado algo, lo que ha expresado, y si no, quienes mejor le conocen, y todo en un contexto pues clínico también concreto. 100%, ¿no? El paradigma de eso, el ejemplo de eso es cuando se ponían sondas nasogástricas a demencias muy avanzadas, ¿no? No es cuestión de que uno quiera o no quiera, es también saber si eso está indicado o no, si eso es maleficiente o no. Y eso ahí nos devuelve la pelota claramente a los profesionales y nuestra obligación es explicarlo, ser tajantes y, en cierto modo, si creemos que no le va a hacer bien al paciente, porque ahí está la evidencia científica, y luego pues intentar que, pues, evidentemente, nos entiendan y saber desde dónde partimos. Pero que no debe convertirse esto, que a veces pasa, sobre todo en ámbitos más privados, yo lo llamo, ¿no?, el Corte Inglés de la medicina. ¿Qué quiere usted que le ponga? ¿No? La medicina se ejerce desde la máxima evidencia científica y desde nuestro estudio y desarrollo y no desde unos deseos, pues eso, no documentados. Claro, claro. Y que es lógico muchas veces porque la gente no tiene conocimiento, quiero decir, que no tienen un conocimiento médico, ni de las guías de práctica que todos tenemos, ni de que estas cosas están bien miradas, y no es cuestión de que nos dé la gana ponerla o no ponerla, sino que sabemos que ya no lo hacemos en determinadas circunstancias porque son mayores las cosas que no son buenas que las que son buenas, que no. Quiero decir que todo eso es importante, claro. Y yo creo que cada vez más la gente también socialmente esto pues se va mejorando. Sí, seguro que sí. Ivana, no se me ocurre mucho más que preguntarte. Ha sido un placer. No sé si tú te quedas con ganas de compartir o decir algo más. No, yo creo que hemos hablado de todo lo que, básicamente de todo lo que teníamos que hablar. Pues sí, remarcar que eso, que a mí me satisface mucho, es muy reconfortante poder acercar a los enfermos neurológicos también a los cuidados paliativos, que puedan beneficiarse de todos los recursos que tenemos, afortunadamente, que hay muchas cosas para mejorar, pero que eso, afortunadamente tenemos en la Comunidad de Madrid unos recursos de cuidados paliativos que funcionan fenomenal, y que eso, que es muy importante que los enfermos no oncológicos pues también sepan que pueden tener acceso a todo esto, y que todas las familias y los pacientes que lo deseen pues pueden beneficiarse. Chapó, 100%, un ejemplo, y enhorabuena de nuevo por todo el trabajazo, que se dice pronto, pero esto es un caminito, y esto sirve sin duda de inspiración para que otras personas que están por ahí, y ojalá escuchen esto, en tu situación se animen a hacer ese caminito porque merece la pena por todos, y empezando por la persona que lo hace. Un abrazo gigante, Ivana, muchísimas gracias. Bueno,
Silvia, ha sido un gusto muy grande para mí también. Ya sabes que no solo te respeto profesionalmente, sino que te quiero mucho y que muchas gracias por darnos espacio para contar estas cosas. Un abrazo muy grande. El amor y el respeto es mutuo, ya lo sabes. Increíble profesional. Un abrazo. Adiós. Adiós.